Pasé 3 semanas luchando por mi vida, agarrada a una sábana de hospital que olía a alcohol y desinfectante. Pero la verdadera lucha, la que me desgarró el alma, comenzó en el momento exacto en que finalmente conseguí volver a casa. Pero antes de contarte cómo esta historia cambió mi vida, me transformó en la mujer que soy hoy y desenterró una verdad que jamás podría haber imaginado. Ya deja tu me gusta aquí abajo. Suscríbete al canal para no perderte la continuación y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Tu historia puede ser parecida a la mía, y quiero saberlo. Me llamo María. Hoy estoy aquí con 62 años, pero en la época en que todo sucedió, acababa de cumplir 58. Yo vivía una vida que, a los ojos de quien la veía desde fuera, era perfecta. Tenía una casa en un barrio de clase media alta, en Madrid, que habíamos comprado con el sudor de 20 años de trabajo. Una casa con un jardín pequeño, pero que yo amaba, con una planta de jazmín que perfumaba las noches de verano. Y tenía a Fernando, mi marido. Fernando era mi roca, alto, serio, un hombre de pocas palabras, pero que yo siempre sentí que me amaba con esa profundidad silenciosa de los hombres mayores. Nos habíamos casado jóvenes, construido todo desde cero. Yo era la parte emotiva. Él era la parte práctica. Él se encargaba de las cuentas. Yo me encargaba de la casa y de nuestro bienestar. No tuvimos hijos, pero teníamos a nuestros sobrinos, nuestros perros y, principalmente, la rutina que nos daba seguridad. La vida era predecible, y yo creía que predecible significaba seguro. Esta seguridad se hizo añicos de repente. Hace 3 meses tuve una infección gravísima. No quiero entrar en detalles médicos, pero fue serio. Me desvanecí en casa y solo desperté en la UCI. Pasé las primeras 2 semanas entre tubos y máquinas. Mi cuerpo parecía no pertenecerme. El olor a hospital se pegaba a la piel. No era solo el olor a medicamento, era un olor a fragilidad, a vida, en suspenso. Mi cuerpo estaba delgado, los músculos atrofiados y el menor esfuerzo, como levantar un vaso de agua, me provocaba un sudor frío en la frente. Fernando venía a verme todos los días, religiosamente. Se sentaba al lado de la cama, sujetando mi mano pálida. No hablaba mucho, pero sus ojos reflejaban el cansancio y la preocupación. Me hablaba del trabajo, de las cuentas, de lo vacía que estaba la casa sin mí. Recuerdo que me dijo, con la voz ronca, que no veía la hora de llevarme a casa, que echaba de menos mi sazón, mi manía de dejar las ventanas abiertas para que entrara el sol. Yo me aferraba a esas palabras como si fueran salvavidas. La casa era mi objetivo, mi faro. Necesitaba volver a mi olor, a mi cama, a la seguridad de mi hogar. La 3ª semana fue de lenta recuperación. Fisioterapia, caldos ligeros y la promesa del alta que me hacía vibrar por dentro, a pesar de la debilidad. El día del alta estaba exhausta, pero radiante. La enfermera Cristina me ayudó a ponerme una ropa que parecía haberse encogido de lo delgada que estaba. Fernando no pudo ir a recogerme. Dijo que tenía una reunión ineludible y que enviaría un taxi para esperarme en casa. Me pareció extraño. Él nunca se perdía un momento importante. Pero, bueno, él era Fernando, siempre priorizando el trabajo y la estabilidad. La salida del hospital fue un shock sensorial. El sol fuerte de la tarde de enero me cegó un poco. El ruido de la ciudad, el olor a humo y asfalto caliente. Parecía que volvía de otro planeta. El taxista, un chico joven llamado Fabio, me ayudó con el pequeño bolso que contenía mis pertenencias de 3 semanas. Estaba ligera, frágil, pero con una alegría creciente en el pecho. Estaba volviendo a mi nido. Durante el trayecto, me apoyé en el asiento trasero, con la cabeza recostada en la ventanilla. Repasaba mentalmente lo que haría primero. Una ducha larga, sin el apuro de las enfermeras. Ponerme mi pijama de seda favorito. Pedirle que Fernando estaba preparando un té y se había sentado en nuestra terraza.
sintiendo el perfume del jazmín. Apenas podía esperar para abrazarle de nuevo, sin el miedo al contagio del hospital. 15 minutos después, el taxi se detuvo. La calle parecía exactamente la misma. Los árboles frondosos, la acera que yo misma barría todas las semanas. Y allí estaba ella, nuestra casa. Blanca, con los detalles en ladrillo visto que tanto amaba. El portón estaba cerrado, lo cual era normal. Fernando debía estar dentro. Fabio, el conductor, me ayudó a bajar. Pagué la carrera, le di las gracias y él se fue. Me quedé parada en la acera por un momento, solo respirando hondo. El aire de mi calle era diferente. Olía a hierba cortada y a tierra mojada, un olor a hogar. Caminé los pocos pasos hasta la puerta de entrada. Mi cuerpo estaba pesado, pero la adrenalina de la emoción me impulsaba. Saqué la llave del manojo. Era la llave principal, la que había usado durante casi 20 años. Tenía un peso específico, un pequeño arañazo en la punta que conocía de memoria. El silencio de la casa era extraño. No había ruido de televisión, ni la música clásica que Fernando solía escuchar mientras trabajaba. Pensé que quizás estuviera en el despacho, en la parte trasera. Puse la llave en la cerradura. La giré, y nada. Hice fuerza. Lo intenté de nuevo, con la mano ligeramente temblorosa, fruto de la extenuación. La llave encajó perfectamente, como siempre, pero no giraba lo suficiente para desbloquear. Era como si hubiera algo en el camino, un bloqueo interno, una resistencia sorda. Fruncí el ceño. Quizás estuviera atascada. La cerradura de la puerta principal era antigua y a veces daba problemas. Saqué la llave, soplé suavemente en el ojo de la cerradura y lo intenté una vez más. Empujé, giré, hice fuerza. Mi mano empezó a sudar frío. De repente, me di cuenta. No es que estuviera atascada. La llave ya no era la correcta. La saqué y examiné la cerradura de latón. Por un momento, mi cerebro cansado intentó convencerme de que estaba en la casa equivocada. No, claro que no. Era el número 327. Mi jazmín estaba allí. Entonces, mis ojos recorrieron el metal de la cerradura. No era la misma. Nuestra cerradura era dorada, un modelo simple y clásico. Aquella era plateada, más moderna, con un sistema de cilindro diferente. Era nueva. Alguien había cambiado la cerradura de mi casa. Un escalofrío me subió por la espalda, más frío que cualquier suero intravenoso. La confusión inicial dio paso a un pánico sordo. ¿Qué había pasado? ¿Un asalto? Pero la puerta estaba intacta y el portón estaba cerrado. Llamé a la puerta. 3 golpes fuertes, ansiosos. «Fernando, Fernando, soy yo. Abre, por favor. La llave no funciona». Silencio. Un silencio pesado que se tragaba el sonido de mi voz. Volví a llamar, más fuerte, ignorando el dolor de cabeza que regresaba. El cansancio físico era enorme y necesitaba entrar. «Fernando, acabo de salir del hospital. Por favor». En ese momento, la vecina de al lado, Rosalía, salió a su puerta con el ceño fruncido. Rosalía era una cotilla de primera, pero no me importó. «María, madre mía, ¿estás bien? Pensé que era otra persona». Me giré hacia ella, sintiendo cómo las lágrimas de frustración y agotamiento me picaban en los ojos. «Rosalía, la cerradura, la llave no entra. ¿Está Fernando en casa?» Rosalía dudó. Su mirada no era de sorpresa por la cerradura nueva, sino de incomodidad por verme allí, llamando a mi propia puerta. «María, no sé. Sinceramente, hace unos días que no veo a Fernando salir a trabajar a su hora habitual. Lo vi salir ayer, pero, bueno, no lo vi volver. Pensé que estaba contigo en el hospital, ayudándote en la recuperación». La mentira de Fernando sobre la reunión impostergable resonó en mi cabeza. Él no estaba en una reunión. Él no me estaba esperando. Rosalía se acercó, mirando la puerta. «Esta cerradura es nueva, María. Debe haberla cambiado. ¿No te avisó?» «No», dije,
con la voz casi un susurro. No me avisó de nada. El pánico se transformó en una rabia fría. Fernando era el hombre más organizado que conocía. Él jamás haría un cambio en la casa sin consultarme, y mucho menos un cambio de cerradura sin darme la llave nueva. A no ser que no quisiera que yo entrara. El pensamiento era absurdo, cruel. Llevábamos 30 años casados. Acababa de pasar 3 semanas al borde de la muerte. ¿Por qué haría algo así? Me volví hacia la puerta de nuevo, el cuerpo palpitando de dolor, la cabeza dándome vueltas. No iba a rendirme. No tenía a dónde ir. Agarré el timbre y lo apreté, manteniendo el dedo firme sobre el botón. El pitido estridente resonó por la casa vacía. «Fernando, si estás ahí, te juro que vas a arrepentirte de no abrir esa puerta. Quiero entrar en mi casa». Podía sentir el sudor frío resbalando por mis sienes. La humillación de estar en la acera, frente a Rosalía, llamando a la puerta de mi propia vida. El timbre se detuvo, y por fin oí un sonido. No vino de la puerta principal, vino de dentro de la casa, desde el lado de la sala de estar. Un sonido bajo, pero inconfundible. Era una voz femenina, una voz que nunca había oído antes, pero que hablaba con la intimidad de quien se siente en casa. «Amor, ¿quién es el que está haciendo todo ese escándalo ahí afuera? Pídele que se vaya, por favor. Me duele la cabeza». La voz era dulce, empalagosa, y llamaba a mi marido amor. Mi cuerpo se paralizó. La debilidad de la enfermedad se desvaneció, sustituida por una energía animal y gélida. No sentí dolor, solo sentí un vacío brutal abriéndose en mi pecho. La voz. La cerradura nueva. La reunión inaplazable. Fernando había cambiado la cerradura de nuestra casa para que yo no pudiera entrar, porque había otra mujer dentro. Solté la llave al suelo. El tintineo en el cemento fue el sonido más fuerte que jamás había oído en mi vida. Miré a Rosalía, que estaba pálida, con la mano en la boca. «María», murmuró. No respondí. No podía hablar. Solo me di la vuelta, apoyándome en la mano contra la pared de ladrillo, sintiendo la aspereza de la textura. Estaba volviendo a casa, y la casa estaba ocupada. El hombre que me había sostenido la mano en el hospital estaba, en ese mismo instante, consolando a otra mujer en mi cama. La puerta permanecía cerrada, un frío y plateado símbolo de la traición que se estaba consumando a pocos metros de mí. Yo estaba recuperada, pero totalmente destrozada. Estaba en la calle, fuera de mi propia vida. Y supe, en ese instante, que mi batalla por la vida había sido solo el calentamiento para la guerra que estaba a punto de empezar. Continúa en el enfrentamiento. No lloré, no grité. El cuerpo tiene una extraña sabiduría en el momento del trauma. Ahorra el dolor para el instante en que puedes soportarlo. En ese instante, mi dolor fue reemplazado por un frío, un hormigueo que subía desde mis pies hasta el cuello, como si me hubiera dado un baño de hielo. Rosilene seguía parada allí, con la mano en la boca, los ojos desorbitados, esperando una reacción mía que validara lo que acababa de escuchar. Pero no iba a darle el espectáculo completo en la acera. La humillación ya era lo suficientemente monumental. Me giré lentamente, obligando a mis labios a moverse. «Gracias, Rosilene. Yo voy a solucionar esto». Mi voz salió plana, vacía, como si la batería de mi cuerpo acabara de agotarse. Rosilín intentó decir algo, quizás un consuelo inútil o una pregunta indiscreta, pero yo ya me estaba alejando. No necesitaba testigos para mi muerte conyugal. Caminé por el lateral de la casa, el sendero de gravilla que conducía a la zona de servicio y al patio trasero. Era un camino que conocía de memoria, cada grieta en el cemento, cada hierba rebelde que nacía entre los escalones. 30 años de vida se escurrían bajo mis pies. Llegué a la ventana de la cocina. Era mi ventana favorita, la que daba al jardín de hierbas aromáticas que yo cultivaba. Siempre la dejaba un poco abierta,
solo 2 dedos, para que el olor a albahaca y romero entrara. Fernando lo odiaba, decía que era peligroso, pero yo siempre ganaba. Y ahí estaba, abierta, los 2 dedos de siempre. Me acerqué, mi corazón latiendo a un ritmo sordo y acelerado en el pecho. El olor que venía de dentro no era albahaca, era café recién hecho. Y Dios mío, el olor empalagoso de un perfume barato y dulce, a vainilla, que nunca había frecuentado mi casa. Pegué el ojo a la rendija. La luz de la mañana inundaba la cocina. Fernando estaba de espaldas a mí, usando aquella bata de franela azul marino que le había regalado yo en la Navidad de hace 5 años. Estaba inclinado sobre la cocina, pareciendo perfectamente a gusto, perfectamente hogareño. Y entonces la vi. Estaba sentada en mi silla, en la esquina de mi mesa del desayuno. Era joven, quizá de unos 30 y pocos años. Tenía el pelo largo y pelirrojo, y vestía una de las camisas de vestir de Fernando, que le quedaba enorme, cayéndole sobre los muslos. Ella reía, una risa tonta y aguda que parecía arañarme el tímpano. Estiró la mano y cogió mi taza favorita, esa que traje de Toledo. Era azul, con un pino dibujado. «Cariño, no puedo creer que la vieja haya hecho tanto ruido», dijo, tomando un sorbo del café. «¿Estás seguro de que va a tardar en resolver su vida?» «Shh, Cristina», respondió Fernando, dándose la vuelta con la tetera en la mano. Su rostro no estaba tenso, ni preocupado. Estaba relajado, estaba en paz. «Te lo dije, está enferma. Se va a quedar en casa de su hermana por un tiempo, recuperándose. Cambié la cerradura anoche. No tiene forma de entrar. Y aunque la tuviera, no tiene fuerzas para discutir. Tranquilízate». La palabra vieja, el tono posesivo, la manera en que hablaba de mi enfermedad como un obstáculo temporal, conveniente. No solo me estaba engañando, me estaba borrando. La rabia que había sentido antes era apenas una brisa comparada con el tifón que me golpeó en ese momento. La debilidad física desapareció. Sentí la sangre hirvió en mis venas y la adrenalina hizo temblar mis músculos. No iba a salir de allí, no iba a ser la señora que desaparece para la comodidad del amante. Di un paso hacia atrás y con toda la fuerza que las semanas de hospitalización me habían dejado, pateé la ventana. No el cristal, sino el marco de aluminio. El ruido fue seco, violento, una explosión metálica. Fernando y Cristina dieron un salto del susto. La taza azul cayó sobre el suelo de baldosas de la cocina, esparciendo café por todas partes. Forcé la ventana para abrirla con los hombros, rasgando el vestido de algodón que llevaba puesto y arañándome la piel del brazo, pero no sentí nada. Metí la cabeza y el cuerpo por la abertura, tropezando y cayendo de rodillas en el suelo de mi cocina. Me levanté despacio, con el cabello despeinado, el rostro pálido y marcado por el cansancio, pero con los ojos fijos en él. Parecía un fantasma resucitado. Y lo era. Fernando estaba paralizado. El albornoz azul que le compré parecía sofocarlo. Soltó el hervidor. «María, ¿cómo has entrado?», tartamudeó, la voz fallándole. «Entré por la ventana, Fernando». «Por mi ventana», dije, la voz ronca, casi un ladrido. La puerta estaba cerrada con llave. «Cambiaste la cerradura, ¿verdad? Para que la señora no estropeara tu diversión». Cristina, la amante, estaba encogida, intentando inútilmente cubrirse las piernas con la camisa de Fernando. Parecía una niña pillada infraganti, robando caramelos. Ignoré a Cristina por un momento. El foco era él, el hombre que prometió amor y cuidado en la salud y en la enfermedad. «Me dejaste en el hospital, Fernando. Me viste casi morir. Y lo primero que haces, cuando salgo, es cerrar la puerta de mi casa con llave y traer a esa cosa aquí». Sentí que la bilis me subía por la garganta. El olor a café y el perfume dulce me daban náuseas. Fernando finalmente reaccionó, intentando asumir una postura de autoridad patética.
María, cálmate. Estás enferma. No es momento para este tipo de escena. Puedo explicarlo. ¿Explicar el qué? Di un paso adelante, sintiendo el líquido caliente del café derramado bajo la suela de mi zapato. ¿Que estabas esperando que muriera para no tener que lidiar con el divorcio? ¿Que usaste mi ingreso hospitalario, el peor momento de mi vida, para mudarte con tu novia? Miré a Cristina. Era guapa. No podía negarlo. Con ese aire de novedad y despreocupación que trae la juventud. Me sentí invadida, violada en cada rincón de mi vida. Mis ollas, mi mesa, mi taza. Y tú, le dije, sin subir el tono de voz, pero con un peso que la hizo temblar. Sabías que estaba casado, que él estaba en el hospital, junto a una mujer que estaba luchando por su vida. ¿No tienes vergüenza? Cristina abrió la boca, pero no salió ni una palabra. Solo miró a Fernando, pidiendo auxilio. Fernando intervino, poniéndose delante de ella. Ella no tiene nada que ver con esto, María. El problema es entre nosotros. Sal de aquí, Cristina, por favor. No, dije, levantando la mano, un gesto instintivo de autoridad que él siempre había respetado. Nadie se va. Acabo de volver a casa, Fernando, y quiero saber dónde están mis cosas. Caminé hasta el salón, ignorando el dolor punzante que me subía por las piernas. Ya no estaba en casa. Estaba en un macabro museo de mi antigua vida. Había un libro nuevo en la mesita de centro, una novela policíaca que yo jamás leería. Había un pañuelo de seda tirado sobre el brazo de mi sofá. Fui directa a la escalera, subiendo los escalones despacio, usando el pasamanos como apoyo. Fernando vino detrás de mí, suplicando. María, hablemos abajo. Tienes que sentarte. Estás débil, por el amor de Dios. ¿Que estoy débil? Me estaba muriendo, Fernando. Y tú estabas aquí, planeando cómo deshacerte de mí. Entré en nuestro dormitorio. El olor a vainilla era más fuerte allí. Su almohada estaba arrugada. Había marcas en la sábana que no eran mías. El horror de la domesticidad de la traición era peor que la propia traición. No era un error de una noche, era una vida paralela que él había construido mientras yo estaba en coma. Fui directamente al armario. Empecé a tirar mi ropa sobre la cama, sin doblar, sin cuidado. El vestido de graduación, las blusas de seda, los pantalones de lino. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, subiendo la voz una octava. Estoy recogiendo lo que es mío. Puedes quedarte con la casa, con los muebles y con esa chica. Pero mi ropa, mis joyas y mis documentos no los tocas. Abrí el cajón de la cómoda. Todo estaba allí. Mi pasaporte, mi DNI, la libreta de ahorros conjunta. Tomé la libreta y la metí en el bolso. La cuenta. No vas a sacar el dinero de la cuenta, María. Estamos casados. Me agarró el brazo y por primera vez vi miedo en sus ojos. No miedo a perderme a mí, sino miedo a perder el dinero. Tiré de mi brazo con fuerza. Su toque me causó repulsión. El dinero, Fernando, es lo único que me permite salir de aquí sin tener que implorarle a Rosana por un colchón. Vas a dividirlo todo, y va a ser amistosamente, o te juro que me aseguraré de que pierdas más que una simple taza de café en tu vida. Sabía qué decir para golpearlo. Él era un hombre de estatus, de reputación. El escándalo era mi arma más potente. Retrocedió, dándose cuenta de que no estaba tratando con la María enferma y sumisa, sino con una leona herida. Voy a llamar a Fabio, nuestro abogado, dijo, con las manos temblando. Genial. Llama. Yo llamaré al mío, respondí, ya con el bolso cruzado sobre el cuerpo y un brazo lleno de ropa. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Cristina estaba de pie en la sala, llorando en silencio. Pasé junto a ella. Consejo de una vieja, murmuré, deteniéndome en la puerta. Él no te ama, ama la conveniencia, y hará lo mismo contigo cuando estés enferma o cuando se canse. Abrí la puerta principal, la que él había cerrado con llave. Sentí el aire.
El aire fresco de la calle golpeó mi rostro. Era la libertad. Salí a la acera y Rosalinda estaba allí, barriendo su puerta, pero en realidad esperando. La miré, con el rostro impasible. Me voy, Rosalinda. Si Fernando pregunta, dile que no voy a necesitar la llave nueva, y dile que le deseo felicidad a él y a la sustituta. No esperé su respuesta. Empecé a caminar, tambaleándome, con el sol de la mañana golpeando mi espalda. Estaba vestida de hospital, cargando un montón de ropa, sin saber a dónde ir. Pero estaba viva, y estaba fuera. Me detuve en la esquina, mi cuerpo pidiéndome que me derrumbara, pero mi mente obligándome a continuar. Necesitaba un teléfono. Necesitaba llamar a mi hermana, Elena. Elena siempre fue mi puerto seguro, la única que nunca juzgó mis elecciones, incluso cuando eran equivocadas. Me senté en la acera, apoyada en un poste, y abrí el bolso. Saqué mi móvil y llamé a Elena. Mientras esperaba que respondiera, cerré los ojos. Ya no sentía rabia ni humillación. Sentía solo un profundo cansancio y la fría constatación. El matrimonio de 30 años había terminado no con un grito de dolor, sino con el olor a café y vainilla en mi cocina. Cuando Elena contestó, lo primero que escuchó fue mi voz, no llorando, sino rota. Elena, soy yo. Necesito ayuda. No tengo a dónde ir. Y fue allí, sentada en la acera, con el sol calentando la piel herida de mi brazo, donde percibí que mi recuperación no sería física. La enfermedad me había robado la salud, pero la traición me había robado la vida que conocía. Y ahora tendría que construir una nueva, ladrillo a ladrillo. La guerra había comenzado y yo estaba sola, pero no desarmada. Me tenía a mí misma, y eso, lo sabía, era más de lo que Fernando esperaba. Cuando Elena contestó, lo primero que escuchó fue mi voz, no llorando, sino rota. Elena, soy yo. Necesito ayuda. No tengo a dónde ir. Hubo un silencio al otro lado de la línea, pesado y cortante. Podía oír el ruido de la vajilla, el tintineo de una cucharilla de café en su cocina, la normalidad de su vida contrastando con el caos de la mía. ¿María? ¿Dónde? ¿Estás? ¿Qué ha pasado? ¿Te dieron el alta? ¿Fernando no vino a buscarte? Las preguntas vinieron en cascada, su voz de repente urgente, ya no la voz tranquila de quien toma el desayuno. Me fui. Salí de casa, Elena. Estoy en la calle, cerca de la panadería de don José, la que tiene el toldo azul. No dije nada más. No hizo falta. Elena me conocía desde que éramos niñas. Sabía que yo solo haría una llamada desde la calle, tambaleándome y con un bulto de ropa en los brazos, si la situación fuera de vida o muerte. Ella sabía que estaba huyendo. No te muevas. Quédate exactamente donde estás. Estoy cogiendo las llaves del coche ahora mismo. No tardo más de 10 minutos. Y colgó. La promesa de 10 minutos pareció una eternidad. Yo estaba sentada en el frío cemento. El sol ya calentaba, pero el suelo me robaba el calor del cuerpo. Miraba los coches que pasaban, a la gente que me miraba con curiosidad. Una mujer de mediana edad, visiblemente enferma, sentada en la acera con un atillo de ropa. Parecía una fugitiva, y era exactamente lo que era. El olor a pan fresco de la panadería se mezclaba con el olor a ozono y polvo de la calle, y de repente el estómago se me revolvió. La tensión, que había reprimido durante la discusión con Fernando y el confrontamiento silencioso con Cristina, empezó a corroerme. Podía sentir el pulso en las sienes, un zumbido agudo en los oídos. Cerré los ojos de nuevo, intentando respirar profundo, intentar comprender. Había pasado los últimos 2 meses luchando por mi vida contra una infección oportunista, y ahora, en el primer día de libertad, estaba luchando por mi dignidad. El cuerpo estaba débil, pero la rabia lo sostenía. 10 minutos después, el coche de Elena, un compacto rojo y antiguo, se detuvo bruscamente en mi lado. Bajó, con el rostro contraído por la preocupación, y corrió hacia mí.
No preguntó nada. Simplemente se agachó, me abrazó con una fuerza inesperada y me ayudó a levantarme. «Por el amor de Dios, María, ¿qué estás haciendo? Apenas puedes mantenerte en pie». «No podía quedarme allí, Helena, no después de todo», murmuré, con la voz ronca. Ella tomó el latillo de ropa, lo tiró en el asiento trasero y me ayudó a subir. El interior de su coche olía a lavanda y a ceras de colores. Era profesora de arte. Era un olor sencillo, honesto, que me trajo un alivio inmediato, casi infantil. Mientras conducía por las calles que yo conocía tan bien, no podía dejar de mirar hacia atrás, como si la casa de Fernando, mi antiguo hogar, pudiera saltar del paisaje y arrastrarme de vuelta. «¿Y Fernando? ¿Qué dijo?», preguntó Elena, manteniendo los ojos en la carretera. Estaba más preocupado por la cuenta conjunta que por mí. Tenía miedo de perder dinero. Me reí, un sonido seco y sin humor. Estaba con la otra en el salón, una chica llamada Cristina. Estaba llorando. Ni siquiera se molestó en ocultar la doble vida, Elena. Yo estaba en coma y él estaba redecorando su vida. Elena apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «No me lo puedo creer. Siempre supe que era egoísta, María, pero esto es monstruoso». El resto del camino hasta el apartamento de Elena transcurrió en silencio. Un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, no era pesado. Era un silencio de complicidad, de aceptación. Cuando llegamos a su edificio, un lugar modesto y acogedor, me llevó directamente a la habitación de invitados. El dormitorio era pequeño, tenía una colcha de retazos sobre la cama y un suave olor a suavizante. «Quítate esa ropa de hospital. Necesitas un baño caliente y acostarte durante una semana. No te voy a presionar para que hables, pero voy a cuidar de ti. Eso te lo prometo». Me senté en el borde de la cama. Mi cuerpo cedió. La adrenalina, que había funcionado como un narcótico, se estaba agotando, y sentí el dolor físico de la extenuación y el dolor emocional de la pérdida. Elena me dejó sola por un momento para ir a buscar toallas limpias. Fue en ese pequeño intervalo, en la seguridad de aquella habitación que no era mía, pero que me ofrecía refugio, donde las lágrimas brotaron. No fue un llanto histérico, de sollozos ruidosos. Fue un derrame lento y cálido, que resbalaba por mi rostro y goteaba en mis manos. Eran lágrimas de luto. Luto no por el hombre que Fernando era, sino por el hombre que yo pensé que era, y luto por los 30 años que había invertido en un espejismo. Lloré por nuestro primer piso, por las promesas hechas bajo un cielo estrellado en nuestra luna de miel, por los planes de vejez que ahora se deshacían en polvo. Lloré por la María que había entrado en ese matrimonio, ingenua y llena de esperanza, y que ahora salía, despojada y con miedo. Elena regresó y me vio. Simplemente se sentó a mi lado, me abrazó de costado y me dejó llorar hasta que ya no hubo nada más que soltar. «Está bien, hermana. Desahógate. Tienes todo el derecho a sentir esto». Cuando por fin paré, mi garganta estaba seca y mi cabeza me latía. Parecía haber perdido 5 kilos en lágrimas. «Necesito ser rápida, Helena», dije, limpiándome el rostro con el dorso de la mano. «Él se va a mover deprisa. Es un depredador y va a intentar desarmarme antes de que pueda reaccionar. Necesito un abogado, uno bueno, no Fabián, que es amigo suyo, sino alguien que no tenga miedo de ir al combate». La intuición, que había susurrado en 1900 mis oídos durante años sobre la frialdad de Fernando, ahora gritaba, me decía, «Va a intentar arruinarte». Elena asintió. «Ya he pensado en eso. José Martínez. Él es el abogado que me ayudó en mi divorcio. Es una víbora, pero es nuestra víbora. No le teme a nada». Sentí un pequeño temblor de esperanza. «Llámale. Dile que es urgente. Yo tengo la cartilla de ahorro, pero debe haber vaciado las cuentas corrientes o haber movido todo al nombre de la empresa». La mente de María,
La ejecutiva que se había dormido bajo el peso de esposa perfecta estaba de vuelta en el juego. Necesitaba pensar como él. Lo primero que haría sería intentar bloquearme financieramente, obligándome a volver a arrastrarme. El cambio de cerradura no fue un acto de adulterio, fue un acto de control. Esa tarde, mientras Elena preparaba un caldo de verduras que sabía a curación, llamé a José Martínez. Su bufete era conocido por ser despiadado y era exactamente lo que necesitaba. La voz de 1900 José era grave y profesional. Resumí 30 años de vida en 10 minutos. El matrimonio, la enfermedad, la traición descubierta, la huida, la libreta de ahorro. Doña María, el señor Fernando actuó de mala fe, y eso es grave. Cambiar la cerradura de un inmueble conyugal mientras la esposa se recupera de una enfermedad grave es una confesión de intenciones. Pero él tiene la ventaja de la acción. Ya debe haber presentado una solicitud de divorcio contencioso o, peor, ya empezó a desviar fondos. Necesitamos actuar con la misma rapidez o más. Escuchar la palabra contencioso me dio un escalofrío. Fernando no quería la paz. Él quería la guerra. «Estoy lista para la guerra, doctor», dije, y esta vez mi voz no estaba rota, estaba firme. «Excelente. El primer paso es el bloqueo judicial de los bienes. La libreta de ahorro que usted tiene en mano es nuestra prueba de que tiene acceso a documentos y que la huida fue forzada. El segundo paso, y el más crucial, la casa. Él intentará alegar abandono del hogar. Abandono del hogar. La frase resonó en mi cabeza. Yo no abandoné el hogar. Fui expulsada por el olor a vainilla y por la cerradura cambiada. Tengo testigos, doctor. Mi vecina, Rosalia, me vio salir, y él estaba con la amante en la casa. No puede alegar abandono. Puede, y lo hará. Dirá que usted estaba emocionalmente inestable tras el alta hospitalaria y se marchó, por su cuenta, dejándolo sin saber su paradero. Es su versión contra la tuya. Y él es el hombre de negocios respetado. José Martín no me estaba dando falsas esperanzas, me estaba dando la cruda realidad. Recordé el miedo en los ojos de Fernando cuando agarré la libreta. El dinero era su Dios, y yo había tocado su templo. Colgué el teléfono con una lista de tareas que parecían imposibles para una persona recién salida del hospital. Ir al banco, recoger extractos antiguos, reunir pruebas de la traición. Pero el agotamiento físico estaba siendo reemplazado por una determinación gélida. Elena entró en la habitación, sosteniendo el cuenco de sopa humeante. «¿Y bien? ¿Qué te dijo?» «Dijo que Fernando intentará destruirme», respondí, cogiendo el cuenco. El caldo estaba salado y caliente, el primer alimento de verdad que disfrutaba comer. Y le creo. Elena se sentó en el borde de la cama. «Entonces nos aseguraremos de que no lo logre. Me tienes a mí, María, y te tienes a ti misma. Saliste de un coma, saliste de esa casa. Eres más fuerte de lo que crees». Miré mi reflejo en la ventana. Estaba pálida, con ojeras profundas, pero había algo nuevo en mis ojos. Una llama fría. Finalmente entendí lo que la enfermedad me había enseñado. La vida es corta, y no hay tiempo para ser sumisa o para aceptar menos de lo que se merece. Había silenciado mi intuición durante años, ignorando las señales de alerta, los viajes de negocios que se extendían demasiado, las miradas vacías, todo en nombre de mantener la imagen de pareja perfecta. Había comprado la comodidad de una vida de lujo, y ahora estaba pagando el precio. Pero no pagaría más. Terminé la sopa, sintiendo cómo el calor se extendía por mi cuerpo. «Elena, mañana me llevas al banco. Necesito sacar todo el dinero de los ahorros antes de que consiga bloquearlos, y después necesito comprar ropa nueva. No voy a entrar en una batalla legal vestida con la caridad de Fernando. El primer paso hacia la libertad no sería legal, sino psicológico. Ya no podía seguir oliendo el perfume de vainilla de la otra mujer en mi ropa. Necesitaba algo nuevo, algo que oliera a mí, a María,
la mujer que estaba renaciendo de las cenizas de un matrimonio muerto. La guerra había comenzado, y no la libraría en pijama de hospital. Lucharías vestida para ganar, y usaría cada detalle de su traición como munición. Me había subestimado por última vez. La mañana siguiente llegó con la luz filtrada por las cortinas del cuarto de invitados de Elena, una luz que parecía tener más color que la luz opaca y blanquecina del hospital. Me levanté, sintiendo un peso extraño en las piernas, una mezcla de debilidad y adrenalina. El plan era simple y urgente. En el banco, las manos me temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida. La sucursal era fría, olía a papel nuevo y a aire acondicionado exagerado. Me senté delante de la gerente, una chica joven con una sonrisa forzada que se desvaneció cuando le entregué la cartilla de ahorros. Necesito sacar el máximo, permitido en efectivo, dije sin rodeos. Y el resto, quiero que lo transfiera a esta cuenta corriente. Señalé la cuenta que había abierto discretamente hacía unos meses, cuando empecé a oler los problemas en el aire. La gerente dudó, mirando el saldo. Era una cantidad considerable, el resultado de 20 años de ahorro disciplinado para nuestra jubilación, el dinero que Fernando usaría para comprarle un piso a la amante. ¿Está segura? Es una suma alta para un retiro inmediato. Absolutamente, la corté. El miedo a que el ordenador se bloqueara o a que Fernando hubiera sido más rápido que José Martínez y ya hubiera solicitado el bloqueo, me ahogaba. Tras el ritual burocrático, salí del banco con 2 cosas. Una mochila pesada a la espalda, llena de billetes que olían a papel moneda nuevo, el olor de mi libertad y la sensación de haber cortado por fin la primera cuerda, que me ataba a él. Elena me esperaba en el coche, radiante. «Lo conseguimos, María». «No», lo cogió. «Aún no», corregí, «pero ya no puede tocarlo». El segundo paso era la redención personal. Entramos en unos grandes almacenes elegantes, de esos que no solo venden ropa, sino una promesa de estilo de vida. Caminé entre las perchas, tocando las telas caras, sintiendo la textura de la seda, del lino pesado. Había pasado la vida vestida con los colores que Fernando consideraba apropiados para la esposa de un empresario. Tonos neutros, beige, azul marino, ropas que me hacían parecer un telón de fondo. Elegí lo opuesto, un blazer de corte impecable, gris plomo, que daba estructura a mis hombros, un pantalón negro de sastrería que caía pesado y recto, y una blusa de seda, de un rojo oscuro, casi vino, que me recordaba la sangre que casi pierdo en la mesa de operaciones. Esta María era afilada, innegociable. En el probador, al mirar a mi nuevo yo, el reflejo era el de una mujer que no se disculpaba. Me sentí invencible. El olor del cuero nuevo del bolso que compré para llevar los documentos era un perfume de batalla. «Estás preciosa, María», susurró Elena, con los ojos anegados, cuando salimos de la tienda. «Estoy lista», dije. Pero para lo que realmente estaba lista era inevitable. Tenía el dinero, la ropa, el abogado. Pero todavía no tenía la prueba física de que Fernando me había impedido entrar en mi propia casa. José Martín había sido claro. Para combatir la alegación de abandono de hogar, necesitaba demostrar que se me había negado la entrada. «Elena, llévame a casa». Me miró, alarmada. «¿Estás segura? Puede que esté allí». «Lo sé, y por eso tengo que ir. Solo necesito 5 minutos. Demostrar que la cerradura ha sido cambiada, recoger algunas cosas esenciales y marcharme». El trayecto se hizo en silencio. Con cada manzana que nos acercaba a nuestra calle, mi estómago se contraía, como si estuviera volviendo al lugar de un accidente. Conocía cada árbol, cada grieta en el asfalto. La casa, nuestra casa, era la tercera, empezando por la izquierda, con la valla blanca y los rosales que yo cuidaba. Cuando el coche se detuvo enfrente, la fachada parecía exactamente igual. Tranquila, burguesa, perfecta, pero mi cuerpo reaccionó con una náusea súbita. El olor no estaba allí,
pero el recuerdo del olor a vainilla de Cristina era tan potente que parecía que podía sentirlo flotando en el aire cálido de la tarde. Elena se quedó en el coche, con las manos apretadas al volante. Yo bajé, respiré hondo y caminé por el pequeño camino de piedra. La llave que sostenía en la mano, la copia de la llave principal que había guardado en mi neceser de viaje durante años, estaba fría y pesada. Me acerqué a la puerta de caoba. Donde antes estaba el latón desgastado de la cerradura antigua, ahora había un conjunto de metal plateado, brillante y nuevo. Una cerradura de seguridad moderna. Habían cambiado todo el bombín. Introduje la llave antigua. No giró. Lo intentó, pero chocó con un obstáculo interno. Era como si la casa estuviera tosiendo mi presencia. Aquel era el momento de la prueba. Saqué mi móvil y tomé fotos de la cerradura nueva, de cerca y de lejos, con la fecha y la hora estampadas. Mientras bajaba el teléfono, oí un clic metálico proveniente del interior. La puerta se abrió lentamente y allí estaba Fernando. Parecía que acababa de ducharse. Vestía un polo fresco y pantalones caqui. Su pelo mojado estaba peinado hacia atrás. No parecía un hombre en crisis conyugal. Parecía un hombre que estaba disfrutando de unas vacaciones. Su rostro pasó de una ligera sorpresa a una irritación gélida. «María», dijo, con la voz baja y controlada, como si estuviera regañando a una mascota que había ensuciado la alfombra. «¿Qué estás haciendo aquí? No puedes simplemente aparecerte». Sentí como el calor de la rabia me subía por el cuello. Estaba en mi casa. Estoy en mi casa, Fernando. ¿Y qué estoy yo? Lo que hago aquí es intentar usar mi llave, que mágicamente ha dejado de funcionar. Cambiaste la cerradura. Él se encogió de hombros, un gesto de desdén que me hizo querer abofetearlo. Es una cerradura de seguridad nueva. Llevaba semanas fuera. No podía dejar el inmueble vulnerable. Y francamente, María, dado tu estado emocional reciente, no sabía cuándo volverías ni cuál sería tu condición mental. ¿Mi estado mental? Mi voz no se elevó, sino que se convirtió en un susurro cortante. Me estabas engañando con tu secretaria. Mientras yo luchaba por mi vida en el hospital, ¿y te preocupas por mi estado mental? Él ignoró la acusación. La máscara de empresario respetable imperturbable. Mi abogado ya te ha notificado que estamos tramitando el divorcio. Te fuiste de casa, María. Eso es abandono del hogar. Yo estoy manteniendo la propiedad segura. Yo no abandoné el hogar. Me echaste. Olí el perfume de ella aquí dentro. Fernando apretó los labios, perdiendo la paciencia. Basta de drama, María. ¿Quieres algo? Tómalo y vete. Esta conversación ha terminado. Quiero mis cosas, exigí. Mi ropa, mis joyas, los documentos de mi padre. No puedes simplemente borrar 30 años de vida. Él sonrió, una sonrisa vacía y cruel. Ah, pero puedo, y ya lo he hecho. Se dio la vuelta y en lugar de invitarme a entrar, caminó hasta el rincón de la sala de estar. Lo vi agacharse y levantar algo. Cuando regresó, no sostenía una maleta, ni siquiera una caja de cartón. Sostenía una única, horrible, caja de plástico de almacenaje, de esas transparentes, con tapa azul barata, que compras al por mayor para guardar decoraciones navideñas en el desván. «Aquí tienes», dijo, y el sonido de la palabra «aquí» era un insulto. «Tus cosas esenciales». Separé lo que me pareció razonable. El resto se discutirá en el reparto de bienes. Coge esto y vete. Miré la caja, esa caja barata. No era la caja de cartón de la mudanza de un apartamento, era la caja de la basura. Dentro, mis 30 años. De vida conyugal, estaban arrugados. Podía ver la tela estrujada de algunas blusas, tiradas como trapos. Un par de zapatos de tacón alto, un respaldo aplastado. Y, encima, tirado de cualquier manera, estaba el pequeño cofre de madera de cedro que mi madre me regaló cuando me casé, donde guardaba las pocas joyas de la familia. Estaba de lado,
la tapa mal cerrada. La conmoción fue física. No hubo gritos, no hubo lágrimas inmediatas. Fue el vaciamiento total de mi pecho, la comprensión de que para Fernando yo era una molestia que podía ser empacada y despachada en un recipiente de plástico desechable. Yo no era una esposa, una compañera, ni siquiera una enemiga digna. Yo era basura para ser reciclada. Tú empaquetaste mi vida en una caja de basura, murmuré, el aire apenas entrando en mis pulmones. Es práctico, dijo él, impaciente. Me extendió la caja. Sentí un temblor, pero no de dolor, de pura y gélida furia. Esta era la prueba que necesitaba, no solo la cerradura, cambiada, sino la evidencia de su intención de borrar mi existencia de forma rápida y humillante. No solo quería el divorcio, quería mi aniquilación moral. Extendí la mano, no para tomar la caja, sino para tocar el borde de plástico. El material estaba caliente bajo el sol de la tarde, pegajoso. Sentí el olor a moho, mezclado con un olor extraño a desinfectante fuerte, como si hubiera limpiado la habitación donde estaban mis cosas antes de tirarlas allí. Gracias, Fernando, dije, y la frialdad en mi voz lo hizo retroceder un paso. Pareció confuso. Esperaba un colapso, lágrimas, súplicas. ¿Por qué?, preguntó. Por la prueba. Me has dado la prueba que necesitaba. Me negaste la entrada y redujiste nuestra vida a este plástico. Acabas de garantizar que el doctor Martínez tendrá todo lo que necesita. Él palideció, finalmente entendiendo que yo tenía un abogado y que no estaba allí para suplicar. No vas a conseguir nada, María. Estás emocionalmente inestable y sin un céntimo. Di un paso adelante, sintiendo el peso de la caja de plástico en mis manos. Era sorprendentemente ligera, lo que solo acentuó el vacío que él había creado. ¿Crees que el dinero es todo lo que tengo? Me reí, una carcajada corta y sin humor. Tengo tu traición, tu desprecio y tu avaricia, Fernando. Y tengo esta caja. Levanté el recipiente. Al jurado le encantará saber que pensaste que 30 años de matrimonio valían menos que un simple organizador de garaje. Cometiste un error fatal, querido mío. Me subestimaste. Me di la vuelta, sin darle la oportunidad de responder. Caminé de regreso al coche, sintiendo el peso de la mochila con el dinero y el peso de la caja de plástico. Esos dos pesos eran mi nueva realidad, la libertad financiera y el dolor encapsulado. Elena me abrió la puerta, con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Qué pasó? ¿Te hizo daño? Entré en el coche, colocando la caja de plástico en el asiento trasero con un cuidado no sorprendente. No, me dio un regalo, dije, mirando el arcón de mi madre, visible a través del plástico. Me dio la certeza de que no hay vuelta atrás. No solo quería otra mujer, quería borrarme. Y ahora pagará el precio por subestimar a una mujer que le sobrevivió a él y a un coma. Elena puso el coche en marcha. Mientras nos alejábamos, miré la casa por última vez. Ya no era mi hogar. Era la escena de un crimen, y yo era la testigo principal. Mientras el coche ganaba velocidad, sentí el olor de mi nueva chaqueta de cuero y del perfume que compré. No olía a vainilla, solo a una fuerte determinación. La guerra se había vuelto personal y ahora tenía todas las pruebas que necesitaba para ganar. El siguiente paso era llamar a José Martínez y decirle: «Doctor, me dio la prueba del abandono y empaquetó mi vida en una caja de plástico». Yo sabía que esa imagen, la de la esposa abandonada con sus recuerdos en un recipiente de basura, sería el titular perfecto para mi caso. Fernando acababa de perder la partida, y ni siquiera se había dado cuenta. El coche de Elena era un capullo de silencio y olores nuevos. El cuero de mi chaqueta, que aún parecía un disfraz, y el perfume fuerte que yo había comprado, se disputaban el espacio con el olor residual a hospital que parecía haberse pegado a mi piel.
Estaba sentada demasiado erguida, con los músculos del cuello tensos, mirando la caja de plástico en el asiento trasero. Parecía un tumor, una excrescencia de color gris oscuro que contenía toda la humillación que Fernando había reservado para mí. Elena se detuvo en un semáforo, girándose ligeramente. ¿A dónde vamos, María? ¿A mi casa por ahora? Negué con la cabeza, sin quitar los ojos de la caja. No, Lena, no voy a tu casa. Necesito un lugar donde pueda ser solo yo, sin sentir que estoy invadiendo la vida de nadie. Tengo dinero. Vayamos a un hotel, uno bueno, uno que tenga servicio de habitaciones y una bañera decente. Elena dudó, pero vio la determinación en mis ojos. Sabía que yo no necesitaba piedad, sino logística. Arrancó el coche, conduciendo hacia el centro, donde los hoteles eran más impersonales y lujosos. El trayecto fue dolorosamente lento. Cada manzana me alejaba más de la vida que pensé que tendría, y me acercaba a la realidad que Fernando me impuso. No lloré. Las lágrimas se habían secado, sustituidas por una especie de sequedad en la garganta que era la manifestación física de mi furia. Aquel hombre no solo me traicionó, intentó menospreciarme hasta el punto de que yo dudara de mi propia dignidad. Llegamos a un hotel elegante, todo de mármol y cristal. Cuando el mozo de aparcamiento me abrió la puerta, sentí el aire acondicionado helado golpear mi rostro, un bienvenido choque de frialdad. Salí del coche. Elena cogió la mochila con el dinero y yo insistí en coger la caja de plástico. Era mía. Era mi prueba. Subimos a la habitación. Estaba en la 10ª planta, con una vista despejada de la ciudad, de las luces que empezaban a parpadear en la hora dorada del crepúsculo. La habitación olía a limpieza profesional, a lino caro y a un ligero toque de jazmín del jabón de bienvenida. Era un olor neutro, que no pertenecía a nadie, y por eso me pareció el refugio perfecto. Elena me ayudó a meter la mochila en la caja fuerte, y luego se sentó en la cama, observándome mientras yo colocaba la caja de plástico sobre el escritorio. ¿La vas a abrir ahora?, preguntó ella con la voz baja. Respiré hondo, sintiendo cómo se me encogía el pecho. Sí, necesito ver qué creyó que valía la pena guardar y qué desechó. Toqué el borde de la caja. El plástico seguía caliente y ligeramente pegajoso. El olor a moho y desinfectante se intensificó. Levanté la tapa. El primer artículo que vi fue el cofre de cedro de mi madre. El olor a cedro era inconfundible, un aroma amaderado, dulce y antiguo, que contrastaba absurdamente con el plástico barato que lo rodeaba. Lo saqué primero, sujetándolo contra mi pecho. Era la única cosa que olía a mí, a pasado feliz. «Esto es una atrocidad, María», murmuró Elena. «No, es una liberación», la corregí. Me mostró exactamente dónde estaba yo en la jerarquía de su vida, debajo de los neumáticos de repuesto en el garaje. Empecé a sacar las cosas. Eran pocas, pero cada artículo era un golpe calculado. Había fotos de boda, arrugadas, tiradas sin cuidado. El papel fotográfico estaba doblado por la mitad. Había una pila de cartas antiguas, atadas con una goma elástica floja. Eran las cartas que Fernando y yo intercambiamos cuando éramos novios, llenas de promesas juveniles y juramentos de amor eterno. Tomé una de las cartas. La caligrafía de Fernando, antes tan romántica, ahora parecía la de un extraño. No sentí dolor al leer las palabras. Sentí asco. La mentira contenida en ese papel era tan densa que casi parecía física. No la tiré. La puse a un lado. Sería una prueba. En el 100 fondo de la caja, envueltas en una toalla de manos de invitado, él usó las toallas de invitados para empacar mi vida. Estaban mis pocas prendas de lencería de seda. No las que usaba a diario, sino las que guardaba para ocasiones especiales. Estaban tiradas, la tela fina sucia y arrugada, pareciendo trapos sucios. Sentí el rubor de la humillación subir por mi cuello. Tomé la lencería, sintiendo la textura fría y aterciopelada de la seda bajo mis dedos. Eran el símbolo de la
intimidad que él había pisoteado. Las arrojé directamente a la papelera de la habitación del hotel. «No las quiero más», le dije a Elena, que me observaba con los ojos llenos de lágrimas, pero que comprendió que yo necesitaba hacer esto sola. La última cosa que saqué fue un par de gafas de lectura antiguas, rotas en la patilla. Eran las gafas que usaba para leer en la cama, a su lado, las últimas cosas que había dejado en mi mesita de noche. Él las rompió. No por accidente, sino por rabia. La rabia de un hombre que se siente expuesto. Cuando la caja estuvo vacía, la volteé, examinando el plástico por dentro. Había una mancha oscura en la esquina, quizás aceite de motor. Mi vida conyugal se había reducido a esto. Recuerdos en una caja de plástico sucia de aceite. Me sentí ligera, extrañamente ligera. Tocar fondo no era el coma, ni la traición. Tocar fondo era la visión de mi vida empaquetada en un contenedor de basura, y yo ya había salido de él. No había nada más que él pudiera quitarme. «Necesito llamar al doctor Martín», declaré, tomando mi móvil nuevo. Llamé a su oficina. Era tarde, pero yo tenía el número de emergencia. Contestó al segundo tono con la voz ronca. «Doctor Martín, soy yo, María», dije, y mi voz era firme, sin vestigios de la fragilidad del hospital. «María, qué bien que llamas. ¿Está todo bien? Elena me avisó que estabas en casa». «No, doctor, no estoy en casa. La cerradura fue cambiada». Fernando se negó a dejarme entrar. Me dio una caja de plástico en la puerta principal con lo que él consideró que era mi pertenencia. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. El doctor Martín era un hombre de hielo, pero incluso él se impactó. ¿Una caja de plástico? ¿Qué contenía? Mi vida, nuestras cartas, fotos y el arcón de cedro que me dio mi madre. Los tiró como basura, doctor. Me negó la entrada y desalojó mis cosas como si fuera una inquilina morosa. Cometió abandono del hogar y humillación en 1900 público. Y tengo una testigo. El tono del doctor Martín cambió al instante. Su voz se volvió cortante, como una cuchilla. «María, esto es excelente. No para usted, por supuesto, sino legalmente. El abandono del hogar es claro, la humillación es evidente. Y la caja. La caja es la guinda del pastel. Guarde esa caja. La llevaremos al tribunal. El juez verá el valor que él le ha atribuido a 30 años de vida conyugal». Me dio instrucciones rápidas. Yo debía quedarme en el hotel, no contactar a Fernando bajo ninguna circunstancia. Él presentaría una medida de protección y la solicitud de divorcio a la mañana siguiente. Él intentará contactarla, María. Intentará desestabilizarla. No conteste, no responda. Usted ya no es su esposa, es su adversaria y está en una posición de fuerza moral innegable. Entendido, doctor. No voy a contestar. Ya no soy aquella María. Colgué el teléfono y sentí un calor recorrer mi cuerpo. Era poder. El poder de la claridad y la acción. Miré a Elena. «Necesito un baño largo». Fui al baño. La bañera era grande y profunda. La llené con agua caliente. El vapor ascendía y cubría los espejos. Me desvestí, quitándome la cazadora de cuero, la ropa nueva que compré, y finalmente los vendajes que aún cubrían los puntos de mi cirugía. Entré en la bañera. El calor del agua envolvió mis piernas y mi tronco. Era un calor medicinal que penetraba en los huesos, aliviando la tensión que arrastraba desde el hospital. Me sumergí hasta el cuello, sintiendo el peso de mi cuerpo, para relajarme finalmente. Cerré los ojos y dejé que el agua eliminara el olor a hospital, el olor a humedad de la caja, el olor a traición. Froté mi piel con el jabón de jazmín, sintiendo cómo la espuma se deslizaba. Cuando miré mis manos, parecían más fuertes, más firmes. Ya no eran las manos de una mujer enferma, sino las manos de una luchadora. Salí de la bañera, envolviéndome en un albornoz de algodón afelpado del hotel. Me detuve frente al espejo empañado y pasé la mano para limpiar el cristal.
Vi mi rostro. Cansado, sí, pero los ojos brillaban con una luz fría e implacable. Volví a la habitación. Elena estaba sentada, leyendo una revista que había encontrado en la mesita de noche. «Pareces diferente», dijo, levantando la mirada. «Soy diferente», asentí. «Ya no soy la esposa de Fernando, soy María y soy libre». Elena sonrió, una sonrisa genuina de alivio. «¿Y ahora qué, María? ¿Qué vas a hacer con tu libertad?» Caminé hasta la ventana, mirando la ciudad iluminada. Por primera vez en meses, no sentí miedo del futuro, sentí curiosidad. Voy a empezar de cero, Lena. Pero no de un cero de quien lo ha perdido todo, sino de un cero de quien se ha librado de un peso muerto. Tengo el dinero, la salud recuperándose y al doctor Martín en mi equipo. Tengo la prueba que él me dio. Señalé la caja de plástico vacía, todavía sobre el escritorio. Esta caja es mi punto, cero. Es el recordatorio de que la única persona que puede meter mi vida en la basura soy yo misma, si lo permito. Y no lo voy a permitir. Voy a usar ese dinero para invertir en mí, en algo que siempre quise hacer. Recordé las conversaciones nocturnas en el hospital, el sueño de tener una pequeña tienda de antigüedades y objetos restaurados. Voy a comprar un local, un lugar pequeño, y voy a trabajar con cosas que tienen historia, que fueron amadas y que merecen ser salvadas. Cosas que no pueden ser arrojadas a un contenedor de plástico. Elena se levantó y vino hacia mí a abrazar. Su abrazo era fuerte y reconfortante. «Estaré contigo en cada paso, María». Pedimos la cena al servicio de habitaciones. Comimos en un silencio cómodo, contemplando las luces de la ciudad. Después de que Elena se despidió, prometiendo volver a la mañana siguiente para ayudarme con el papeleo, me quedé sola en la espaciosa habitación. Tomé el baúl de cedro de mi madre. Lo abrí, sintiendo el olor familiar a especias secas. Dentro estaban las pocas joyas de la familia, un broche de oro, un par de pendientes de perlas que mi abuela había usado. Eran pequeñas fortunas sentimentales. Sostuve los pendientes en mis manos. Estaban fríos y pulidos. Fernando no había podido borrar mi pasado, solo intentó descartarlo. Pasé la noche en vela, no presa del pánico, sino planificando. Hice listas mentales, llamar al contable, encontrar un agente inmobiliario, pensar en un nombre para la tienda. Con cada elemento tachado de mi lista mental, sentía que una parte de la vieja María se desvanecía, dando paso a la nueva María, la superviviente. Miré el reloj. El sol comenzaría a salir en unas pocas horas. Me levanté y fui hasta la caja de plástico. No la tiré. Permanecería allí, vacía y fea, como un macabro trofeo. La mayor traición que podemos sufrir no es la de un marido infiel, sino la nuestra propia, cuando permitimos que el dolor nos paralice. Fernando intentó convertirme en un harapo, pero lo que no entendió es que el shock eléctrico de la humillación, cuando se aplica en la dosis justa, no mata. Resucitó mi alma. Yo no era una víctima, era una superviviente recién estrenada, y el juego, mi querido Fernando, acababa de empezar, y tenía la prueba, tenía la caja, y tenía mi nueva vida para construir ladrillo a ladrillo, lejos de su sombra. La subida sería difícil, pero la vista desde la cima, lo sabía, valdría cada paso. Y yo empezaría a subir al amanecer.